Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo KidCast, el último del año 2022 de The Mother Kids and Family. Y estoy aquí con mi compañera Celia. Hola, buenas. Yo soy Nacho y en esta ocasión tenemos a nuestro compañero Peña, que Hola, es director de arte de The Mother Kids. Así es. Y le tenemos aquí porque vamos a tratar un tema que esperamos que os guste mucho, a nosotros nos interesa un montón y Peña es un auténtico experto, que son los juegos de mesa. Los juegos de mesa, pues hemos visto últimamente que han experimentado un crecimiento y como que la gente está demostrando mucho interés en ellos y en todas las casas se está aumentando un poco Claro, yo creo que está aumentando un poco de un modo no solamente en cuanto a presencia en las casas, sino como a popularidad y a considerar los juegos de mesa más allá de los de que cuando nosotros éramos jóvenes, ¿sabes? Que teníamos el Trivial, el Monopoly, el Risk, como una serie de juegos de mesa muy concretos, y ahora el mundo del mercado más tanto independiente como un mercado como mucho más amplio está llegando a las casas con juegos de mesa diversos. No solamente son los juegos de mesa que haga Mattel o que haga MB o Parker en su época, ¿sabes? Como que ahora hay editoriales concretas de juegos de mesa. Sí, de hecho es algo que yo he notado mucho en las tiendas. Por ejemplo, antiguamente, lo que comentaba, los juegos eran como una cosa más cerrada y quedaban esos juegos, pero en grandes superficies actualmente puedes encontrar cosas más allá de todos esos de Mattel, y que es algo que a mí me parece muy guay porque amplías el universo para las familias y poder llegar a juegos más innovadores, cosas más chulas que hay, más allá de juegos como Monopoly, Trivials, que es con los que solemos empezar muchas veces. Claro, o sea, que está bien y que no, total, si es que es como si hubiera habido una puerta cerrada antes, en la que esa puerta solamente la podías acceder si eras como del club de los juegos de mesa. Sí, básicamente, sí, era un poco así, y de hecho yo es así como empecé, o sea, hace años, un poco yendo a tiendas frikis específicas en las que se han multiplicado, por cierto. Podemos ver que ahora en todas partes hay grandes tiendas de estas aficiones. Yo el año pasado recuerdo en mi ciudad, en Zamora, la tienda en Navidades que más gente había haciendo cola y esperando para entrar, es una tienda que han abierto de juegos de mesa. Sí, es algo que está cambiando mucho, y eso en ciudades más pequeñas, porque en Madrid desde luego, pero en ciudades más pequeñas se ve, y la verdad que es un gusto encontrarte esa facilidad para llegar a este mundo. Pero bueno, vamos si queréis a la parte más primigenia de ver por qué estos juegos de mesa en las familias son importantes o se están considerando como una opción muy válida a la hora de regalar o a la hora de tener dentro del ocio familiar. Y es entre uno de los puntos en una época en la que las pantallas están muy presentes, hay muchas familias que buscan que no se pase tanto tiempo en pantalla. Tener actividades que el ocio no solamente sea ir al cine, ver una película, ver una serie, jugar a un videojuego o entretenerte viendo vídeos de YouTube. Y bueno, y además las cosas como son, es algo muy económico que ha estado siempre en nuestras casas, porque al final todos hemos jugado pues con nuestros abuelos, con nuestros padres, al parchís, al trivial, demás. Ahora, como estábamos viendo, se ha ampliado muchísimo la variedad, pero sigue siendo algo que al final nos permite pasar tiempo juntos, es divertido, además favorece mucho los aprendizajes desde la socialización, porque tienes que seguir unas normas, aprender a ganar, a perder. Muchos al final son pues juegos que te permiten desarrollar habilidades, ¿no? Pues desde asignaturas incluso, vamos. Sí, de hecho, incluso en clases se utilizan. Hay muchos perfiles en Instagram, por ejemplo, que yo sigo, en los que bueno, pues se dedican a crear gamificación, incluso creo que es a golpe de dado, que es una chica que es profesora y los ha llevado a clase y están creando proyectos en los que generan juegos de mesa en base a los conocimientos que están aplicando en el curso. Sí, bueno, de hecho lo hablamos en el anterior podcast, que muchas veces la gamificación en los colegios se basa en juegos de mesa, concursos y juegos al final que ya están inventados. Y es que además una de las cosas buenas que tienen los juegos de mesa para la familia, yo creo, que es que
primero es adaptable con la edad, en plan de pueden seguir creciendo, pueden seguir jugando y pueden, incluso los padres que son fans de los juegos de mesa, pueden introducir esa afición a sus hijos. Y que es algo que, al contrario de que a lo mejor otros juegos simbólicos, otro tipo de juegos más de figuras de acción o de construcción, bueno, de construcción sí que me encaja más, pero más juegos, por decirlo de algún modo, infantiles de ponerse en esa situación de inventarse historias. Los padres les resulta más fácil, ¿sabes? Ponerse a jugar a los patitos cuacuá, que es un juego sencillo de mesa, o un trivial para niños, o un Monopoly, o una cosa muy que pueden jugar como de igual a igual. Sí, efectivamente. De hecho, hay muchos juegos, tengo aquí un listado, por ejemplo, pero hay muchos juegos que incluso son para niños. Yo los he jugado alguna vez con chavales más jóvenes, pero que los he jugado con gente de mi edad, o sea, no hay problema, porque es verdad que hay juegos que son para un rango de edad muy amplio, pero, o sea, más mayores, pero sí que hay juegos que, bueno, permiten eso, que incluso juega el abuelo con el niño y está muy guay, o sea, la verdad que mola. Bueno, y de hecho, yo estoy viendo que hay muchos juegos que se adaptan y tienen versión. El otro día con los juegos que vimos aquí en la oficina, tenía versión, es el mismo juego, tiene versión junior, como digamos un poquito más adaptado a niños y niñas más pequeños, y la versión normal, y ya te viene todo en el mismo juego para que no tengas ni que comprarte. Sí, o sea, eso es algo que se ha hecho en el último tiempo, yo creo, así, por ejemplo, juegos como Catán, Carcassonne, creo que son los primeros que me vienen así a la cabeza, o Aventureros al Tren también tiene. Aventureros al Tren, efectivamente. Todos han hecho como una versión, para poder entrar antes en ese juego, que luego también depende de porque ya no solo la edad, también hay chavales que se han empezado antes, a lo mejor un Carcassonne se pueden animar a jugarlo sin problema, pero está bien porque, bueno, son juegos que tienen las dinámicas más simplificadas, unas reglas más sencillas, y bueno, permite eso, entrar a juegos de mayores siendo más pequeños. Y es que luego además, como hemos hablado al principio, de que hay tanta diversidad ahora mismo de juegos y ya la puerta está abierta para todo el mundo a todos estos juegos, y ya no hacen, por ejemplo, yo recuerdo que de joven te podían hacer una adaptación de un juego, de una película o de un producto cultural conocido, y el juego era una simpleza, era una oca, un poco con las fotitos de Balú, del libro de la selva, y ya está. Sí. Ahora mismo los juegos que se están haciendo, como que se ha subido el listón, no se quiere perder a la gente dentro del mundo no se quiere perder a las familias dentro del mundo de los juegos, y por ejemplo te puede salir Navidades que está el juego de Scooby-Doo, que es para niños, para familias y tal, y es un juego muy cuidado y que tiene unas reglas muy bien pensadas, ¿sabes? Como que toda la parte de pensar que la mecánica y la jugabilidad funcione lo suficiente como para no perder a esta gente del mundo de los juegos de mesa, y que el momento en la familia de decir vamos a jugar un juego de mesa no sea vaya rollo, sino sea, jolín, qué divertido, es importantísimo. Hombre, yo creo que ahí está mucho cómo se cuida la narrativa, el storytelling, y cómo la gente, según las cosas que les gustan, pueden elegir juegos que al final profundicen en eso. O sea, hemos visto casos de juegos históricos, de guerra, de tal, y que a lo mejor hay gente que eso lo añade a su afición y añade el juego, ¿no? A este gusto que tiene por una materia o un tema determinado. Sí, a ver, con los juegos narrativos, el tema de juegos bélicos, la verdad que no lo conozco mucho, no es un mundo en el que haya entrado, pero es muy denso, he encontrado mogollón a veces de referencias por curiosidad, pero sí que el mundo narrativo es algo que está cogiendo mucha fuerza en el último tiempo. Siempre ha estado, luego si quería hablar del tema de rol, aunque yo tampoco lo controlo mucho, pero en los juegos narrativos cada vez hay más que son habitualmente cooperativos, y la gente se engancha mucho, están cambiando mucho las dinámicas, juegos como hay uno de Robin Hood que lo está petando bastante, Familiar Tales, que luego son juegos que te permiten jugar en familia, o incluso yo por ejemplo ahora estoy jugando a uno que es Fábulas de Peluche, que lo estoy jugando con Rebe, con mi mujer, pero es un juego que está pensando mucho para jugar en familia. Al final es la historia de una niña cuando tiene que irse a dormir por primera vez sola, entonces es un juego para niños, pero está pensado para que los padres jueguen con ellos. Está guay. Sí, pues un poco como el cine familiar, ¿sabes? Sí. Como que
puedes unas personas de una edad disfrutarán por un tipo de cosas que pueden ser las mecánicas de juego o los retos que suponen, pero a lo mejor los niños que están jugando a eso están disfrutando como principal punto, pues qué bonita esta figura o qué emocionante esta historia. Sí. O sea, está muy bien, la verdad, eso. Si queréis continuamos un poco para hablar del mundo de los videojuegos y de cómo de los juegos de mesa y de cómo han cambiado y de cómo sé que se está notando esta rentabilidad que decíamos, en cómo cada vez que las empresas están, como hemos hablado en otros podcasts, los nichos son muy importantes en el mundo en el que vivimos. Entonces no existe un mundo como antes en el que todo es para todos, sino que hay un nicho concreto y se va a potenciar ese nicho lo máximo. Y el de los juegos de mesa es uno. Y yo creo que ese es lo que se está haciendo. Sí. Sí, de hecho, ¿tú crees, Peña, que gana ahora mismo la innovación? ¿O la tradición sigue siendo lo más...? A ver, antes hablábamos de otros juegos de mesa, de estos más clásicos. Yo creo que hay un poco de todo, porque todos los meses salen novedades. O sea, los juegos de mesa nunca paran, siempre están creando nuevas dinámicas, nuevas jugabilidades. Y eso, habitualmente, pues yo que sigo canales, todos los días puedes encontrarte algo nuevo, pero es verdad que siempre hay juegos que ahí están, o sea, como lo que os decía, Carcassonne y Catán, que se han convertido en clásicos, que sirven muchas veces de entrada. Un año que en Navidad era... Bueno, una locura. No podías encontrar el virus por ningún lado. Claro, efectivamente, ese ha sido un juego que lo ha petado de mala manera y que está bien, la verdad que yo lo he jugado y está divertido para jugar con cualquier rango de edades y es algo que funciona muy bien. Pero luego, por otra parte, aparte de innovación que tenemos en estas dinámicas, sí que hay juegos que intentan últimamente innovar ya en temas digitales, que es algo que no entra muy bien en general yo en el ámbito que lo he visto alrededor, pero sí que se intenta, pues que se meter juegos que puedan jugarse con una app en la que depende, por ejemplo, que aquí lo tengo, Unlock, es un juego que depende de una aplicación para poder jugar, o juegos como Destin, que igual cruzan al final lo que es entre el videojuego y el juego de mesa tradicional, con su tablero, pero que te va contando una historia en la tablet y bueno, con esos pequeños añadidos sí que está funcionando bien, yo creo. Y además yo creo que ese tipo de juegos puede funcionar por dos niveles o por dos lados. Un lado que es la gente que ha entrado ya al mundo de los videojuegos y quiere como seguir creciendo, pues quiere seguir buscando cosas distintas, lo cual es lo que más le gusta y a lo mejor eso le motiva. Y a lo mejor puede también llegar por otro lado, ¿sabes? Por alguien por unos adolescentes o por unos chicos que juegan mucho videojuegos y la transición de pasar de un videojuego a un juego que tenga como esa presencia digital, tecnológica o más en pantalla es más fácil. A lo mejor alguien llega al mundo de los juegos de mesa porque ha jugado en Steam a... yo qué sé, ¿sabes? Pues, por ejemplo, ahí está Aventureros al Tren. O incluso desde el Among Us de videojuegos puedes pasar luego a jugar porque es muy similar a los logros del Castro Negro y de ahí puedes pasar a otros, ¿sabes? Como que te puede ser no tiene por qué ser una puerta para los muy cafeteros, sino que puede también entrar alguien por ahí. Claro, efectivamente, o sea, y es que está muy entrecruzado lo que decías, hay juegos que están ya en plataformas. En móviles, por ejemplo, hay mogollón de adaptaciones para juegos, incluso puedes entrar, ahora lo está petando Marvel Snap, que al final es un juego de cartas llevado al móvil, un juego de confrontación típico de, pues como podría ser antaño Magic, claro, por ejemplo, que sigue... Pero eso es un ejemplo, quiero decir, como Magic antes se consideraba muy para frikis, entre comillas, y esta puerta no la podemos cruzar. Y ahora mismo a lo mejor sí que se está cruzando esa puerta y lo que, pues igual que ha pasado con el mundo del cine, sabes que lo que eran los cómics y los superhéroes que eran para frikis, ahora es para todo el mundo y Magic o el rol, lo que era para frikis ahora mismo se está convirtiendo como en una popularización un poquito mayor, que decir, ha dado un paso. Se ha democratizado, ¿no? Sí, o vemos que no es extraño, que decir, lo vemos en Stranger Things, como ellos juegan a Dungeons and Dragons, a Dragones y Mazmorras. Y ya no se considera eso como una cosa para un nicho muy concreto de gente que no se ducha y está en un sótano. Efectivamente, sí, es la imagen que teníamos siempre y sobre todo yo creo, no sé si aquí mucho en España, por casos que ha habido por ahí del rol. Que se vuelven asesinos. Efectivamente, esos casos. Y yo creo que ayuda mucho, pues lo que dices, Stranger Things con Dungeons and Dragons. Por ejemplo, creo que es en Amazon donde está la serie de Vox Machina, que es a raíz de rol, ¿no? Claro, es a raíz de Critical Role, que eso es un fenómeno muy guay. Es un
un grupo de actores de doblaje que les gustaba jugar al rol y entonces organizaban partidas de Dungeons and Dragons y las emitían por Twitch. Claro. Y a raíz de esa emisión de las partidas, como ellos se metían muy en el papel porque tienen, pues son actores al final, son historias muy guays, ha cogido una comunidad muy muy grande de fans. Hicieron un Kickstarter porque querían hacer la campaña que habían hecho de Vox Machina en este caso, con esos personajes, para ver si podían hacer un episodio de animación. Y la campaña fue un récord absoluto en Kickstarter, recaudó millones, superó todos los objetivos que tenían por creces, y Amazon al final, como todo este éxito, vio hicieron la serie de Amazon de 2 temporadas y es como un éxito tremendo, y ellos son ahora mismo estrellas, quiero decir, dentro del mundo del rol. Ellos han generado un mogollón de gente que a raíz de verlo ha empezado a hacer como su propio contenido, y si tú entras en Twitch ves a mucha gente haciendo rol de partidas de rol en vivo, o incluso ahora youtubers como infrecuentes, en plan de que es el youtuber Wismichu, que lo conocíamos de hacer cosas de YouTube, de videojuegos y más. Él ha decidido tomar un camino distinto, que es coger y hacer partidas de Magic y rol en YouTube, pues para promulgar un poco este mundo. Sí, la verdad que además lo ha hecho con gente. A ver, yo es un mundo en el que no había entrado y realmente gracias a ellos un poco empezaron a engancharme. Estoy enganchado a sus historias, he visto creo que es el Despertar de Soren, que lo hacían con Berto Romero, por ejemplo, que está muy gracioso. El de Vigalondo. Con Vigalondo, han estado con Urona. Con Elena de Lara. Correcto, sí, o sea, está muy guay el hecho de llevarlo a YouTube y sí, es como que estamos viendo que gente popular está haciendo cosas que son más de nicho y los está abriendo al mundo, y al revés, donde gente como que de nicho de repente se ha abierto al mundo popular, y ahora mismo esto es como un nuevo estándar, ¿sabes? Ya no se plantean, antes se han planteado, hacemos series o películas de cómics, hacemos series, películas de libros, hacemos series o películas de podcast que han pasado en los últimos años, y ahora estamos haciendo series o películas de partidas de rol. Sí. Bueno, pues la verdad es que a mí me parece un mundo muy interesante. Está guay, ¿no, Celia? Está guay, sí. A ver, yo hay muchas cosas de las que no sé de qué estáis hablando, pero tengo que reconocer que los juegos de mesa siempre me han parecido algo muy divertido. Yo tengo recuerdos increíbles de jugar mucho de pequeña a todos los que teníamos, que al final, bueno, eran mucho más clásicos de los es como una alternativa estáis siempre hablando, y creo que es algo que se queda un poco como momentos grabados ahí que se quedan. Y yo que sé, es verdad que con mis amigos el otro día lo comentábamos, que jugamos menos de lo que todos querríamos, porque al final quedas más en bares, no sé por qué, que a lo mejor eso, que al final es una alternativa pues barata pero los días que hemos quedado para jugar se nos han quedado como ¡buah, qué guay fue!, ¿no? Sí, es que es una oportunidad de generar recuerdos. Totalmente, sí, y no sé, yo la verdad es que nos invito a todos, a mí misma la primera, a jugar más. Claro, si es algo que decimos aquí en TMK mucho, que hay que jugar para conocer un poco cómo piensan los niños, las familias, los adolescentes, porque al final el juego está integrado en todo. Y es que a veces está tan integrado como que puedes, ¿sabes? Lo que decíamos de atravesar un poco la parte de ser jugador ocasional a ser mega fan y crear un gusto con tu propio contenido y tus propios juegos. ¿Cuántas veces, Peña, ahora pasas de ser fan a ser creador de juegos de mesa? Sí, de hecho es algo... Vamos, yo estoy ahí si me podría animar a hacer algún juego de mesa. Ya lo he hablado contigo, que bueno, el mundo que he descubierto recientemente del print and play, que me está descubriendo mucho el mundo. ¿Qué es el print and play? Bueno, es algo que siempre... Yo creo que siempre ha existido, por lo menos desde que yo empecé a jugar a juegos de mesa. Realmente, al final es crear un juego de mesa, pero que te lo vas a imprimir tú en casa, o sea, sin depender de una producción muy grande, y de hecho incluso hay editoriales que ceden sus juegos de esta manera, entonces en lugar de costarte X, como la producción depende de ti, pues te sale muy barato. O sea, por ejemplo, este que tengo aquí encima, Pansiopolis, es un juego que puedes encontrar en internet, no sé si será €1 lo que pagues, y tú puedes imprimírtelo como tú quieras y montarlo. Pero luego hay mucha gente que crea sus propios prototipos. Antes de crear un juego de mesa, a lo mejor
creas este prototipo que tú te puedes imprimir y en distintos blogs y foros que hay piden feedback para ver cómo funciona el juego, qué cosas se pueden modificar. Y de hecho yo tengo prints and plays de estos de juegos que finalmente han llegado a tiendas y que han sido éxitos. Por ejemplo, creo que es Bajo Cielos de Metal o algo así. Sí, es que es un poco en Kickstarter ahora mismo, sí, o en las plataformas de crowdfunding, ves mogollón de juegos de mesa. Es como de los principales sí, medios que hay, contenidos que hay. Sí, o sea, bueno, y todo el tema de Kickstarter, o sea, yo he entrado alguna vez en algún juego y realmente es una locura y ya incluso es una forma de atraer mucho público, incluso marcas grandes. Creo que este año fue, el año pasado, Marvel Zombies, por ejemplo, es una de las editorial que ha entrado por ahí, ha sido una locura realmente la cantidad de dinero que no sé cuánto recaudó, una locura, y es la nueva forma un poco de generar ¿cómo decirlo? Hype, ¿no? Que se dice, sí, expectativas hacia los juegos de mesa. Es verdad que hay mucha mandanza y muchos dineros y, sí, ¿no? y mucho pero bueno, pero es un poco el mismo camino que se ha hablado, y yo creo que se ha hablado mucho más en medios o en general, de los videojuegos y la parte de programación, ¿sabes? Del coding y demás de los niños, en plan de, a lo mejor también crear juegos de mesa tiene ¿cómo decir? Un gran valor para el cómo pensar y el cómo el crecimiento intelectual de los niños, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿Qué más cosas tenemos para comentar, Celia? Pues yo creo que la verdad es que hemos tocado prácticamente todo lo que teníamos un poco preparado. Yo sí que veo que esta industria, este entretenimiento, ambas cosas han podido verse también muy impulsadas por el hecho de haber estado pues sin poder salir de casa un tiempo y aparte sin querer socializar en sitios con muchas personas. Entonces creo que eso también ha permitido que mucha gente haya impulsado más esa manera de divertirse, ¿no? Esos meses de 2020-2021 en los que se estaba mucho en casa, buscábamos el juego de mesa era en la puerta. Sí, fue una escapatoria total. Bueno, yo jugaba al mus con Zoom. Yo es que soy más de cartas que de otra cosa, y jugaba al mus por Zoom con amigos, como ya no sabíamos qué hacer. Sí, a ver, yo montaba al pinturillo, pues, claro, a lo que pudieras. Hay uno online, yo estuve dándole muchísimo, yo creo que jugábamos, o incluso alguna vez yo tengo juegos de mesa cooperativos, que es otro género que está muy guay. Y montábamos toda la cámara con el móvil, varias conexiones online, sí. Bueno, una locura para poder conectar con la gente. Y yo creo que ahí ha tenido mucho crecimiento desde estos últimos 2 años. Los juegos de mesa, ellos cuando creo que notan más explosión. Sí, yo creo que ha sido determinante el tema de la pandemia para los juegos de mesa. Estoy segura de que muchas familias con niños se han aferrado bastante a esto ya como y lo guay es que es eso, que entras y ves un mundo tan diverso y con tantas opciones que te enganchan. Sí, o sea, sí, la verdad que está muy bien. Y bueno, ya por cerrar, si queréis, nos hacéis como una recomendación cada uno, hacemos una recomendación cada uno de un juego de mesa para familias, ahora que llega además Navidad, que esto está saliendo. Es una buena inversión, un buen regalo. Pues mira, yo he jugado últimamente a uno que se llama, no sé si es Pasajeros o Aventureros al Tren. Aventureros al Tren, que bueno, yo no lo conocía, me pareció divertidísimo, más allá del Catán, que también es otro juego que mola mucho. Sí, es muy guay el Aventureros para empezar además a jugar y para... Sí, es muy sencillo y la gente entra muy bien a él. Por experiencia lo he visto que entra muy bien. Pero Peña seguro que tiene algo mucho más sofisticado. Bueno, tampoco mucho más. Expectativa. No tengamos expectativa. No, yo por ejemplo estas Navidades, claro, también depende un poco del rango de edad, pero sí que me han pedido los colegas que lleve y eso, y para jugarlo en familia. Tengo idea de sacarlo, no sé si pasará. Por ejemplo, Port Royal, que este año ha salido una nueva edición. Es un juego que se llama de Push Your Luck, de forzar la suerte, en el que al final la gente se pica muchísimo porque... bueno, tienes que conseguir un número de puntos y el caso es que al final vas sacando cartas, la gente fuerza el motor y al final
la cagas. Entonces la gente entra muy fácil. Es como, no sé, si es un blackjack o algo de estos juegos de cartas. Ah, ¡qué bien! ¡Qué bien! No, pero bueno, en cuanto a ese tema de forzar para que el otro no lo consiga, bueno, la verdad que hemos tenido momentos muy ahí divertidos. De picada, ¿no? Sí, muy esos picados son los que me gustan a mí. Bueno, yo soy muy del Monopoly, que ya sé que hay mucha gente hater del Monopoly y a mí me apasiona. Puede ser, sí. Y yo, pues mira, recomiendo uno que es muy sencillo de aprender y yo creo que eso en familias o en momentos es fácil entrar con un juego sencillo de aprender que se llama The Mind, que es un juego cooperativo que básicamente es unas cartas del 1 al 100 y tienes que coordinarte con el resto de personas de la mesa para sacarlas por orden sin hablar. Entonces tú has repartido una cada uno y no sabes el número que tiene el resto, entonces un poco por los tiempos, por ver si creo que ya tengo que sacar el 22 porque va a ser el primero, está guay. Entonces tienes como que intentar coordinar los tiempos de las cartas para ver que todo funcione. Me gustan mucho los juegos cooperativos porque al final, como tiene ese punto de pique por querer ganar, pero todos estamos en el mismo equipo, a mí me parece que para la familia también ayuda mucho el estar todos en el mismo equipo, pero con la parte de jugar. Bueno, y yo creo que tras esto, tras la policía pasando por la calle, nos vamos a ir cortando, nos vamos a desear una feliz Navidad, una Navidad muy jugona, y que los juegos de mesa es una industria de la que se puede sacar mucho de tanto como hemos hablado en el episodio anterior para los colegios o para los programas educativos, como dentro del mundo del marketing y familiar. Sí, de hecho creo que muchas, pues como hemos hablado, muchas franquicias, muchas marcas pueden tener posibilidades también con esto. Si Disney o Harry Potter está invirtiendo en que el contenido que se va a mostrar en los juegos de mesa sea de calidad, es porque creen que aquí hay algo que está para quedarse. Pues muchísimas gracias, Daniel Peña. Daniel. Nada, seguidnos en Instagram, The Mother Kids, en LinkedIn The Mother Kids and Family, en Twitter The Mother Kids también, y en Facebook nos buscáis y nos encontráis seguramente. Así que nada, para cualquier cosa, aquí estamos, nos escribís y consultamos y hablamos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!